Suena esa canción, me siento Elvis Presley cantando de un lado. Está bien bonito ese ritmo. Váyase conmigo, pero antes de ir a la palabra del Señor, hay alguien que nos visita por primera vez, que se ponga en pie porque queremos conocerle y reconocerle también, amén. Si usted está por primera vez, póngase de pie, vamos a conocerla y dele un fuerte aplauso a la hermana que está allá. Póngase de pie, amén. Déselo más fuerte que se sienta en casa, amén. Sea bienvenida y reciba de su iglesia una copia de la palabra del Señor. Bienvenida. Créame que después del Señor Jesucristo, usted es la persona más importante este día para nosotros. Así que le esperamos siempre. Otro fuerte aplauso y nosotros, la iglesia, le decimos con todo el corazón. Y nos encanta tenerle con nosotros. Ahora sí, váyase conmigo por favor a la palabra del Señor, capítulo 14. Capítulo 14 de la primera carta o epístola de Pablo a los Corintios. Y no nos vamos a tardar como le mencioné, porque este es un tema en el cual se presta para mucha discusión. Y la palabra de Dios no es para discutirla, la palabra de Dios es para disfrutarla, amén. Así que yo quiero que usted abra su mente y su corazón en esta noche y le diga: Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero saber qué es lo que tú me vas a hablar a mí. Ok, vamos a la palabra del Señor, capítulo 14, versículo del 1 en adelante. Si lo encontró, me dice un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. La palabra del Señor está bendecida. Quiero ponerlo en contexto y me pone atención para que usted después diga: uy, no entendí lo que dijo el pastor. En Corintio, las iglesias tenían o venían manejando ciertas costumbres que se daban del hablar en lenguas, porque habían ciertas profetisas que en un éxtasis, diga conmigo éxtasis, un éxtasis pagano, oiga bien, un éxtasis pagano, hablaban un montón de jerigonzas y las personas creían que era una lengua diferente a la que se hablaba. Ahora bien, quiero ponerlo en contexto acerca de las lenguas para que usted no se vaya a perder. ¿A dónde menciona en primer lugar la palabra de Dios las lenguas? Lo menciona cuando todos fueron bautizados por el Espíritu Santo en Pentecostés. Y la gente que no estudia la Biblia se ha dejado de llevar que en ese momento que fue el derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles, en este caso, que eran los que estaban predicando, comenzaron a hablar en lengua. Y es correcto. La palabra lengua, diga conmigo lengua. En toda la Biblia, cada vez que usted oye la palabra lengua, hay dos significados. La primera, glosa, que es la lengua literal, su lengua con la que usted puede hablar. Y la segunda es idiomas. Diga conmigo idiomas. Es idiomas. Cuando habla de lengua, la Biblia te va a hablar literalmente. Cuando dice que toda lengua confesará, son idiomas. Todas las lenguas de la tierra confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero allá en Hebreos menciona la palabra lengua también. Y dice que la lengua, siendo un instrumento tan pequeño, está hablando literalmente del órgano de la lengua. Poniéndonos en contexto que es la lengua de lo que la palabra habla, en Hechos, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los que estaban ahí, dice la palabra, no lo vamos a leer porque usted conoce también la lectura, dice que lenguas en forma como bolas de fuego se posaron en las personas y comenzaron a hablar, ¿qué dice? Distintos tipos de lenguas. Entonces mucha gente que no lee la Biblia
Ve, ahí están las lenguas. Entonces sí existen las lenguas. No, sí existen, pero no de la forma que ellos creen que existe. Vamos a hacer un gran paréntesis. Yo dije, Señor, dame sabiduría, porque como le dije, este tema es bien grueso. ¿Qué es las lenguas? Y empecé a investigar y por eso Dios quizás nos dio el tiempo para que lo hiciéramos hasta este día. Y descubrí que hay una palabra que se llama, si quiere se la graba y usted la va a buscar para que no vea que yo le estoy dando mentira. Se llama glosalia. Diga conmigo, glosalia. La glosalia es la capacidad que tiene un montón de gente de decir un montón de palabras que no tienen ningún significado. Literalmente glosalia es lenguaje ininteligible, o sea que no se entiende, con palabras inventadas y una sintaxis alterada propia de ciertos enfermos mentales. Esa es la palabra. Yo no voy a criticar aquí a nadie, hermano. Sí, no, yo voy a hablar de lo que la Biblia dice. Pero hay un montón de personas que dicen tener el don de lenguas y comienzan a repetir ciertas frases y las repiten una y otra vez, y cada vez que repiten la misma frase le dan un significado diferente a la misma frase. Cuando usted oye la palabra sandía, ¿qué se imagina, hermano? Hambre. Una fruta. ¿Qué color es la sandía? ¿Qué forma tiene la sandía? Ya hay cuadrada, ¿sabía usted eso? Ahora bien, yo digo sandía, usted piensa en una sandía. Ahora bien, si yo vuelvo a decir sandía, ¿usted en qué piensa? En una sandía. No piensa en una uva, ¿verdad? Ni piensa en fresa, usted piensa en sandía. Entonces las lenguas, que es la glosalia, es las personas que comienzan a decir un montón de palabras inventadas, y ellos les dan un significado según ellos. No hay un significado bíblico, no hay una interpretación bíblica acerca de lo que esas personas están diciendo. La Biblia habla de las lenguas en dos ocasiones, en Hechos y ahorita en el capítulo 14 de Corintios. Ahora bien, la glosalia era lo que utilizaban estas sacerdotisas que le digo yo, que hablaban un montón de cosas y que la gente creía que estaban en un éxtasis, y en el éxtasis hablaban otros idiomas o otros dialectos u otros lenguajes, que no era así, era algo inventado por ellos. La glosalia es de las personas, dice, enfermos que no tienen coherencia. No quiero ofender a nadie, pero por ejemplo lo traigo. ¿Ha visto usted en alguna ocasión, en alguna parte, en algún momento, no lo sé, de personas que habla solos y que se oye, usted los ve y están, y usted no entiende? Esto es glosalia. Pero cuando Dios habla, hermano, Dios habla claro. ¿Cómo Dios habla? Dios habla claro. Ahora bien, existe otro término que me llamó la atención, y este término se llama xenoglosia. Diga conmigo, xenoglosia con X. Xenoglosia. Y mire lo que dice el término, o que es la xenoglosia. La xenoglosia es un fenómeno paranormal. Vamos bien por ahí. Es un fenómeno paranormal. Un fenómeno que corresponde a la habilidad de poder hablar o escribir un lenguaje no familiar totalmente ajeno. Hasta ahí vamos bien. Okay. O sea que era xenoglosia lo que les pasó a estas personas. Mira bien, dice que es algo paranormal, de personas que pueden hablar o escribir un lenguaje que probablemente nunca lo estudiaron, pero aquí cambia la cosa. Y dice, totalmente ajeno para un individuo, pero en realidad la persona humana no es quien habla, sino el ser viviente demoníaco que se manifiesta en su cuerpo. ¿Se acuerda usted de Samuel? Cuando murió y el rey Saúl quiso hablar con él. ¿Han leído la Biblia esta semana? Que Saúl mandó que cualquier persona que fuera pitonisa divino los iban a matar, y esta bruja de Endor, que tuvo el privilegio para gloria del Señor de estar en ese lugar de la bruja de Endor en Israel,
se escondió. Y cuando Samuel murió, andaba abatido Saúl porque Samuel había muerto y él quería hablar con Samuel. Y alguien le dijo: hey, mira, brother, ahí hay una pitonisa todavía, pero vos la has dicho. No. Y se disfrazó el rey Saúl y fue a consultar a la pitonisa, a la de Endor, a la bruja, le voy a decir para que usted me entienda mejor. Se fue y le dijo: mira, yo quiero hablar con Samuel. Y dice la palabra del Señor que cuando ella oyó que él quería hablar con Samuel, le dijo que era él: tú eres Saúl, me vas a matar. Y le dijo: no te preocupes, no te voy a matar, porque quiero que me hagas un favor, quiero que traigas a Samuel, hermano. Y dice la palabra del Señor, por favor, busque la lectura en su casa y la lee, búsquela. Y dice la palabra del Señor que esta mujer invocó el espíritu de Samuel. Y dice la Biblia que él vio que venía subiendo del fondo y empezó a escuchar la voz de Samuel. Si usted escuchó esa historia o la ha leído, quiero decirle, y se lo mencioné, ese nunca fue Samuel, son demonios. Son demonios. Cuando murió Lázaro y murió el rico, y el rico le dijo: Señor, manda a Lázaro que moje la punta y me toque la lengua. Le dijo el Señor: nadie, diga conmigo, nadie puede ir de aquí para allá ni de allá para acá. Es completamente diferente. ¿Qué fue eso? Fue algo paranormal, fue un demonio, fue algo diabólico, lo voy a decir así, que pasó en ese momento. Ahora bien, la glosalia es lo que usted normalmente escucha. Estaba pensando yo, Señor, y habrán casos de esto, y me puse a investigar, hermano, porque si yo le voy a venir así, voy a investigar algo, no voy a venir a hablar tonterías que ni yo sé. Y empecé a buscar algunos eventos que han pasado en la historia acerca de personas que han tenido esa capacidad. Y me recordé una vez que mi papá, que fue pastor, nos contó una historia. Y la historia que nos contó mi papá fue de un caballero que fue a Alemania y el Señor le dijo: predica. Y él le dijo: Señor, pero yo no sé alemán. Y el Señor le dijo: predica. Y de repente contaba mi padre, no sé a dónde pudo ver, busqué la historia, no la encontré, le miento. Y mi papá nos contó que este hombre comenzó a predicar y de repente la gente le comenzó a hacer rueda, y cuando él hacía el llamado para aceptar a Cristo, la gente recibía a Cristo. Porque Dios en ese momento a él le dio la capacidad, diga conmigo, la capacidad, bien importante, en ese momento, de que él pudiese hablar y que la gente, yo no digo que él habló en alemán, póngame atención a esto, yo no digo que él habló en alemán, que él habló, la gente le entendió en el idioma. Lo que pasó en Pentecostés fue eso. Dice que cuando se posaron esas lenguas, ellos comenzaron a hablar en distintas lenguas y que la gente se sorprendía. Unos creyeron que estaba loco. ¿Quiénes? Los que hablaban el idioma de los discípulos, los que hablaban hebreo. Bueno, ¿y qué estarán hablando estos? No le entendían. Pero las personas a las cuales Dios en ese momento iba a llenar con su espíritu, que eran, ahí menciona la Biblia, de qué ciudades eran de fulano. Lamentablemente no tengo a la mano el versículo porque no me quiero tardar mucho en esto. Y menciona las ciudades que eran, dice: ¿cómo es posible que estos son hebreos, pero nosotros les estamos escuchando en nuestro idioma? O sea que el Señor permitió que en ese momento hubo un don de lenguas. Diga conmigo, un don. ¿Y qué es un don? Algo que solamente Dios te puede dar. ¿A quién? Ya lo estudiamos. ¿A quién le puede dar un don Dios? A quien Él le dé la gana, cuando Él quiera y a donde Él quiera dárselo. Porque los dones son de Él, a Él le pertenecen. Sí, ¿se acuerda que hablamos de eso en Corintios capítulo 12? Creo que ha venido, amén. Al que Él quiere, yo le doy los dones, dice, a el que Él quiere dárselo, a Él se los va a dar. En ese momento se los dio a los discípulos. De ese momento para allá existe otro caso, incluso cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, personas que no eran judíos. ¿Qué fue? Un don de Dios que se derramó en ese momento. Poniendo la glosalia, poniendo la xenoglasia, hablando de lo que pasó en Pentecostés, dice el capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende.
aunque por el Espíritu hable misterios. Mi querido hermano, véame para acá. Lo digo con respeto porque no está con nosotros. Pero ¿qué pasaría si en este momento estuviera Mr. Kratz con nosotros? Y de repente él se levantara y me dijese: pastor, préstame el micrófono. Y yo le doy el micrófono y él comenzara a hablar en inglés aquí. Algo que el Señor dice que, aunque sea una revelación del Señor, léalo. No se espante. Porque el que habla en lengua, dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Yo no digo que lo que la persona pudiese hablar no es bueno, pero él está hablando en otra lengua. Y comenzar a hablar, dígame, nosotros no le vamos a entender. Si estuviera su esposa, le entendiese ella. Si estuviese alguien más que hable inglés, le va a entender. Pero la gran mayoría de los que estamos acá, no le voy a poner eso porque es un idioma que quizás alguno de nosotros conozca. Que venga un chino y se pare y comience a hablar en su idioma, aunque lo que esté diciendo sea bueno, a nosotros, ¿cómo nos va a edificar? No nos edifica, pero no es una lengua extraña. Cuando en el capítulo 13 de Corintios dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Pablo, yo se lo expliqué el día que leímos ese capítulo, que lo estudiamos. Yo le expliqué que Pablo está haciendo una exageración. Si yo hablase lenguas, las que hablo humanas, y angelical, si existiese un idioma angelical y yo lo pudiese hablar, pero si no tengo amor, nada soy. Y muchas personas se tomaron de ese versículo para decir: ya vieron, si existen entonces lenguas angelicales. No. El capítulo 13 de Corintios es un poema hermoso que escribió Pablo. Y está diciendo: si yo tengo la capacidad de hablar bien y si existiese ese idioma, pues si no tengo amor, aunque tenga ese idioma, yo no soy nada. Pero no es un tipo de lengua que se va a hablar y que nadie va a entender lo que se dice. Ahora bien, siga leyendo conmigo, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Véame para acá. En el caso de profetizar en el contexto en el que está, no es profetizar como lo hacían los profetas, es hablar de la palabra. Lo que hace cualquier persona que se para en un púlpito. Lo que le decía, si la persona que es extranjera del país de China se levanta y comienza a decir algo que es bueno, que es de la palabra, que es inspiración de Dios, ¿en qué le va a edificar a usted o a mí si no estamos entendiendo absolutamente nada? Es más, lo que nos puede dar es risa o gracia de ver cómo mueve la boca, de ver los sonidos del idioma. No nos va a edificar, pero dice Pablo: es mejor profetizar, porque cuando tú profetizas, dice el versículo, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué, iglesia? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces más adelante, y tengo que correr por el tiempo, más adelante Pablo les dice: yo quisiera que todos hablaran lenguas. Pero ¿en qué otro momento Pablo también les dice: yo quisiera que? Cuando está hablando de la abstinencia, yo quisiera que no se casaran. O sea, ese es el deseo de Pablo. Yo quisiera, dice, que todos hablaran, pero prefiero mejor que profeticen o que hablen de la palabra del Señor, porque es más edificación para aquellas personas que lo entienden, lo que usted y yo estamos diciendo. Ahora bien, adelantándome un poquito más, quiero que se vaya conmigo a Isaías capítulo 28. Corra porque el tiempo es traicionerísimo. Isaías capítulo 28, versículo 11. Isaías 28, 11. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Véame para acá. Está hablando en lengua de tartamudo. Cuando usted dice a alguien en lengua de tartamudo, es literalmente el miembro que tenemos nosotros como lengua.
porque el pueblo de Israel no escuchaba la voz de Dios. Y entonces dice el Señor en el capítulo 28:11: porque en lengua de tartamudo y extraña lengua hablará a este pueblo. Si no has entendido así, tal vez entendés por medio de otro tipo de lengua, pero no es una lengua, es angélica, una lengua que se inventó. Sigue siendo o sigue hablando de idiomas. Vaya conmigo a Joel capítulo 2. Córrale, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Si lo encontró, me espera que yo no lo encuentre. Santo Cristo. Pastor Alex, ¿qué le pasa? Aquí está, Joel capítulo 2. Y váyase conmigo al versículo 28. Y lo lee conmigo, ¿le parece? Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué dice? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Léalo. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dígame si eso no pasó en Pentecostés. Ya estaba profetizado que eso iba a pasar, pero era el Espíritu Santo utilizando el don. Diga conmigo don, nunca se le vaya a olvidar eso. El don que Él quiso darle en ese momento a los apóstoles. Ahora bien, no me puedo tardar por el tiempo y por cada versículo, aunque me encantaría, y si no, pues lo dejamos para el otro miércoles. Dice Pablo, váyase una vez más conmigo allá a Corintios. Espero, hermano, que usted me pueda estar comprendiendo y entendiendo lo que en esta noche estamos hablando acerca del capítulo de 1 Corintios 14. Siga leyendo conmigo, versículo 4. Dice la palabra del Señor: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Véame para acá, pongamos el ejemplo del chino otra vez. Él está hablando y todo lo que está diciendo es bueno. ¿Quién se está edificando ahí? Él solo, él mismo. Porque ¿quién se está entendiendo ahí? Él mismo. Pero si viene una persona que tiene una palabra de parte del Señor y te lo dice en el idioma que tú entiendes, entonces va a edificar a toda la congregación. Versículo 5, corra conmigo. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, aquí viene algo importante, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok. Vengo yo y soy políglota. ¿Alguien sabe qué significa la palabra políglota? Que habla muchos idiomas o muchas lenguas. Acuérdese que la palabra lengua en griego es glosa, políglota. Y vengo y tengo algo de parte del Señor para ustedes. Pero yo soy políglota. Y vengo y le digo: hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón, pero se lo estoy diciendo en checo. Pero yo puedo hablar español o no. Si yo tengo una revelación del Señor y la puedo decir en el idioma natal mío, ¿por qué la voy a decir en otro idioma? Si yo sé que lo que estoy diciendo lo puedo decir en un idioma que se me entienda, ¿por qué lo voy a decir en un idioma que no se me entienda? ¿Necesitaría yo un intérprete, hermanos? No, ¿verdad? Porque yo estoy aquí con ustedes. No, pero como yo puedo hablar otro idioma, se lo puedo decir: oh, hello, brother. No, say hello. No se puede. Entonces dice, vele el versículo 5 una vez más. Así que quisiera que todos hablaran. Adelántese casi al final. A no ser por un intérprete que la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, si el chinito está aquí y Dios pone en el corazón
y se para y le damos el micrófono, y hay alguien aquí que hable mandarín. ¿Alguien habla mandarín aquí o solo se la come? Sí, pues la mandarina. Que le interprete, por supuesto que sí, porque tanto va a ser edificado el mismo que está hablando por lo que Dios puso en su corazón, como todos nosotros, como lo que pasa aquí cuando Mr. Krat predica, que su esposa le traduce, o cuando los que veníamos a clase le traducía el pastor Fernando. Todo lo que el pastor Krat nos decía era súper bueno, pero ¿qué pasó si no hubiésemos tenido a alguien que interpretara esa lengua, ese idioma? Nadie hubiese escrito nada, no hubiese entendido nada, todo por vergüenza le hubiéramos dicho gracias o thank you, pero nadie hubiese entendido nada. Necesitaba un intérprete. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros póngale atención a este versículo, hermano, por favor. Si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecha si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Les está escribiendo Pablo y les dice: imagínense que yo fuera ustedes ahorita y yo les llegué hablando en una lengua extraña. ¿En qué se van a edificar ustedes? Póngale que esa carta hubiese sido escrita por Pablo en otro idioma o en otro dialecto y se las manda a los de Corinto. ¿En qué le iba a edificar si no iban a entender absolutamente nada de lo que estaba ahí escrito? Versículo 7, corra conmigo. Ciertamente, oiga bien esto, las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Véame para acá. ¿Alguien sabe o tiene idea cómo suena una trompeta? Es burdo lo que estoy diciendo, no suena así, pero para que me entiendan. ¿Y cómo suena una guitarra? ¿Sabe usted diferenciar el sonido de una guitarra con una trompeta, hermano? Sí, ¿verdad? Es obvio, es lógico. Pero si usted está en una reunión y alguien está diciendo un montón de cosas que usted no entiende, ¿cómo va a diferenciar si lo que está oyendo es bueno o lo que está oyendo es malo? ¿Se acuerda de la glosalia, verdad? Gente fuera de sí. O la xenoglasia, que hablaba un demonio. Pastor, yo no creo eso de los demonios. ¿Y el gadareno? ¿Se acuerda del gadareno? ¿Qué le dijo al Señor? ¿Cómo te llamas? ¿Qué le respondió? Legión. Porque somos muchos. No hablaba el hombre, eran los demonios que vivían en él. Entonces, ¿cómo me voy a edificar si alguien está diciendo, qué es lo que está diciendo? Usted sabe cuando yo dije una palabra equivocada aquí. Las personas que en algún momento predicamos, quizás en el fulgor de la prédica de repente decimos: sí, hermano, y por eso el Señor le dijo a Moisés que construyera el arca. Y uno no se da cuenta. Mi esposa, que quien es mi mayor crítica, me dice: hoy dijiste tal cosa. Una vez yo estaba predicando acerca de que yo me fracturé o me disloqué el hombro, aquí, y quien me llamó la atención fue mi hijo, que no sé si fue Aarón o Rodrigo. Yo les dije: yo, hermano, me disloqué porque andaba patinando en un lugar que se llamaba Dollar City, dije yo. Y el lugar se llamaba Roller City, de roller de patines. Y yo dije Dollar City, como solo ahí me lleva la señora. Y yo seguí, yo no me di cuenta que dije Dollar City. Yo en mi mente dije Roller City. Y cuando llegamos y me metí a la oficina, aquello. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué les pasa? ¿Que te equivocaste? Y yo, el pastor, el que no se equivoca, ¿a dónde me equivoqué? Dijiste Dollar City y era Roller City y riéndose. No lo dije hasta que me fui a ver el video, hermana, y dije Dollar City. Pero en el fulgor y de repente a veces la congregación, uno dice un montón de cosas. Amén, dicen todos. Y quizás lo que se dijo no es lo correcto. Entonces, ¿cómo alguien va a estar en un lugar? Perdón, hermano, yo no quiero criticar, pero tengo que ser veraz. Alguien se va a levantar en el momento que se está orando o adorando al Señor, y se levanta alguien y comienza a hablar un montón de cosas. Que normalmente estas personas dicen cosas que uno no entiende y de repente se interpretan, porque no lo dicen de una vez en el idioma que nosotros entendemos. El Señor dice tal cosa. El Señor, ¿por qué no dicen el Señor dice tal cosa antes del ta?
¿No lo ve lógico, hermano? Dios te va a hablar claro. Siga leyendo conmigo, no los veo contentos. Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Véame para acá. En el ejército, en los tiempos antiguos, habían ciertos tipos de toques de trompeta. La misma trompeta, pero con tipos de toque diferentes. Usted, me imagino, vamos a ver si usted en cultura general estamos bien. Si usted oye que una trompeta está haciéndole que, según el ejército, ¿qué están haciendo? Es algo memorial, algo solemne. Pero si estoy vamos a la guerra. Entonces está diciendo, si tú no entendés el sonido de la trompeta, ¿cómo vas a saber si es para la guerra? Porque Israel tenía distintos llamados. Hermano, se lo digo con amor cada vez que yo digo así y veo que ustedes me quedan viendo, les digo, Señor, quizás nunca lo han leído. Israel tenía distintos llamados. A la guerra era un tipo de trompeta. Cuando llamaban a la adoración, que iban a congregarse para adorar al Señor, era otro tipo de trompeta, pero era entendible al oído del pueblo de Israel. Y ya me tocaron la música y yo le entiendo, cabalito, que me tengo que callar. Para que tú entiendas, tienes que saber qué te están diciendo. Hay un lenguaje que yo nunca he entendido. ¿Sabe cuál es? Se llama matemática. Me cuesta, hermano. Necesito un intérprete y dos si es necesario. Tú preguntas. Pero Pablo dice, y si la trompeta diera sonido incierto, hermano, y si la persona que se ha levantado ahí, perdóneme, pero está diciendo cosas que no, si existiesen, estoy hablando si existiese ese tipo de lengua, que no existe. Y si estuviera diciendo un montón de cosas que están en contra de Dios y todos alabando, amén, gloria a Dios, sigue hablando, sigue, profetiza. No, o sea, si vamos a cantar, como dice la palabra de Dios, con inteligencia, también tenemos que saber qué es el mensaje que estamos oyendo. Y como le digo, yo no he criticado a nadie en esta noche, pero te quiero hacer ver que cuando nosotros, y digo nosotros, los seres humanos, nos dejamos llevar por las cosas o por las tradiciones que hemos venido conociendo, creemos que todo es así. Me atreví a meterme a estudiar. Estoy estudiando con más desde anoche. Me metí a ver videos, hermano, acerca de este tipo de personas que practican esto. Perdóneme, es ridículo, hermano. Es ridículo. Ahora bien, ¿alguien de ustedes ha leído que Jesús hizo eso? Pablo dice más adelante, y quizás lo vamos a dejar para el otro miércoles, porque si no le voy a robar los 6 minutos que le robo siempre. Pero la Biblia, hermano, cuando tuvo que hablar el Señor, Él habló claro. Jamás, cuando descendieron los varones y hablaron con Abraham, ¿cómo dice la Biblia que hablaron con él? No llamaron a alguien que le interpretara que era un lenguaje celestial, porque venían de allá, varones. Cuando fueron los varones a donde Lot, que lo sacaron, ¿cómo le dijeron? Hablaron lógicamente en el idioma que en ese momento se hablaba. Y si usted ve a lo largo de la historia de la Biblia, todas las personas que tuvieron un encuentro con ángeles, con seres, hablaron normalmente en el dialecto que ellos hablaban. Nunca se dice, yo no le entendí lo que me dijo el Señor este. ¿Se acuerdan que hablamos de Sansón? Hoy hace 15 días creo.
que le dijo la mujer: mira, se me apareció un varón y me dijo que esto y esto. Y cuando dijo: Señor, te pido que le vuelva a aparecer este varón, le vuelve a aparecer el varón. Y que ella le dijo: sí, mira, yo quiero saber qué es lo que le dijiste a mi esposo. Un poco incredulón. Lo que le dije a tu esposa era esto, en su dialecto, hermano, en su idioma. Somos a veces nosotros los humanos, cierra su Biblia esta noche, que queremos ser sensacionalistas. Véame para acá. ¿Sabía usted que existen escuelas de lenguas? Y no hablo de inglés, no estoy hablando de esto. ¿Sabía usted que hay personas que tienen escuela de profetas? Hermano, decía Fidel Castro: la ignorancia esclaviza al hombre. Sí. Pero la Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No se enoje conmigo cada vez que le diga: lea la Biblia, lea, estudie. No se enoje conmigo, enoje con usted. Con usted enójese porque no la lee, o yo que no la lea. No digo que no lo hace. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En esta noche mi deseo ha sido, y ojalá hubiésemos tenido más tiempo, pero mi deseo ha sido de que usted comprenda que cuando Dios quiere edificar a la iglesia, va a hablar como lo ha hecho siempre, en el idioma, en la lengua, como usted quiera llamarlo, en el dialecto, que todos podamos entender. Y si en algún momento, como ha pasado, hay alguien que quiere decir algo, dice la palabra, y Pablo le dice: búsquense un intérprete. Pero ¿sabe cuál es el problema de los corintios? Que se levantaba uno, se levantaba otro, se levantaba otro, se levantaba otro, se levantaba otro, y todos empezaron a hablar en un montón no estoy hablando de lenguas que no, todos empezaban a hablar en los idiomas de ellos. Entonces dice Pablo: cualquiera que entrara por la puerta y los vea a ustedes, le van a decir que están locos, si nadie entiende lo que ustedes están diciendo. Entonces, si alguien va a hablar en lenguas, les dice, y con esto termino, hoy sí, si alguien va a hablar en lenguas, que sea uno o dos y por turnos. Hable el que está hablando un idioma y que le interprete. De ahí va el otro y que le interprete. Hermano querido, la Biblia no está ahí para molestarnos, la Biblia está para instruirnos. Si de todo esto que su servidor ha dicho usted quiere investigar, hágalo, tendría que hacerlo. ¿Para qué? Para que usted le quede claro que en la palabra del Señor, lo que nosotros conocemos como el lenguaje o las lenguas divinas, no es las lenguas que nosotros normalmente nos han dicho que son. Son lenguas, son idiomas desde hechos que se hablaron, que los discípulos predicaron. ¿Y cuántos se convirtieron, hermano? 3,000 o 5,000. Ya les voy a dejar la tarea, lo voy a preguntar el próximo miércoles. Se convirtieron. ¿Pero por qué se convirtieron? Porque entendieron. Si el Espíritu Santo de Dios no les hubiese dado en ese momento el don a los discípulos y ellos hubiesen predicado, toditos los que estaban ahí de las otras ciudades que no eran de Jerusalén o que no eran de Israel, no hubieran recibido a Cristo, no se hubieran arrepentido. Pero Dios en ese momento, a Él le plujo que en el derramamiento del Espíritu Santo usara a hombres, en este caso los discípulos, con ese don. Fíjese que si usted sigue leyendo la palabra, no vuelve a mencionar que se quedaron hablando esos idiomas los discípulos. Fue en el momento que Dios lo utilizó. Yo quiero que usted pueda comprender eso. Y si en algún momento alguien le dice: no, yo lo recibo, y no le voy a decir cada cuánto, pero es bien seguido. Te voy a decir algo, aunque yo sé que ustedes no creen en esto. Te voy a decir una cosa, aunque yo sé que ustedes no creen en esto, no creen en la palabra profética, no creen, no, yo sí creo en la palabra profética. ¿Cuál palabra profética? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que es. Si en ella no está, no es. ¿Significa que Dios no va a hablar de otra forma? Claro que sí, hermano, pero Dios siempre es un Dios de orden. Por eso tú y yo tenemos que caminar en orden, para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque es un tema muy bonito, muy lindo, Señor, un poco
complicado para personas, tal vez no todos, pero tú, Señor, siempre has hablado claro, desde un principio, desde que dijiste no coman este árbol porque el día que del coman van a morir. Hasta en Apocalipsis cuando dice no hay nada porque hay maldición a aquel que le agregue o le quite esta palabra. Siempre has hablado claro. Ayúdanos a nosotros a poder abrir nuestra mente, nuestros oídos espirituales y poder leer un poco más y escudriñar las Escrituras para no confundirnos, Señor. Te pido que pongas en nosotros ese deseo de continuar después de estar acá, ir a la casa y tomar la Biblia y leerla, escudriñarla un poco acerca de lo que se ha estudiado. Te pido, Señor Jesús, que toques el corazón de aquellos que no te conocen ahora. Si hay alguien acá que no conoce al Señor o alguien que está viendo esta transmisión y no conoces al Señor, pero quieres un encuentro con Él, recibe a Cristo. Dobla tu orgullo y dile: Señor, sin ti no puedo, te necesito. Y si es tu deseo, si Dios ha tocado tu corazón, dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Te doy gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por mí, y por esa sangre derramada yo ahora puedo decir que soy salvo porque te he recibido y te he confesado como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor, por salvar mi vida hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero para decir presente cuando tú me llames a tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por la iglesia, por cada hermano, por cada joven y señorita. Llévanos con bien a casa, aparte del peligro, cualquier situación negativa, Señor, quítala de nuestro camino y permítenos llegar sanos y salvos a casa. Provee, Padre, a todos los que estamos acá un plato de comida, de cena, para poder compartir con la familia. Tú eres un Dios proveedor. Agradecemos tu fidelidad para con nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos. Llévanos con bien a casa en tu nombre santo. Amén y amén.